Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes. Hola, Joana. Sí se le escucha bien. Bueno, gracias. Ya me pone más tranquila. Ya sabía que estaba porque te habían pasado a vos como operadora. Sí, querían que yo dé su clase. No, yo escuchando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien. Acá ya para dar la última. Vamos a La esperar. última clase Sí, del año pasado. del 2020. 2020, sí. Ahora no sé cuándo empezarían las del 2021. ¿Será en mayo? No sé, no tengo idea. No, en marzo, creo. Sí, en marzo. Cuando termine esto, este cuatrimestre empiezan ya los otros. Bueno, otra vez. Todo seguidito. Sí, está bien. Esperamos hasta el 5 y largamos. Bueno, nosotros el lunes vemos el último práctico. Bien. Esta clase es cortita, así que ya les dije a los chicos de que vamos a tratar de dar consulta 1 hora por lo menos. Así que nos bien. queda, empezamos a dar consulta ahora y quedaría, ¿no es cierto?, la otra clase que también la tenemos para consulta. Bien. Perfecto. También pueden hacer consulta de la parte práctica, lógicamente, ¿no? Ujú. Profe, ¿cómo el tema? Buenas tardes. ¿Cómo el tema del parcial? Nosotros Hola. entramos al Moodle y Sí, se hace por Moodle. La que lo maneja eso es Joana. Y ahí van a estar, ¿no es cierto?, las preguntas y el tiempo. Bueno, se le va a explicar todo cómo va a ser. bueno, No sé, Joana, si vos más o menos tenés una idea como para explicarles o Sí, algo general, ¿viste? Y después seguramente vamos. todavía no lo diseñamos, pero seguramente va a durar 1 hora. Son preguntas para contestar, o verdadero o falso, o múltiple choice. Y bueno, y como en todos los parciales, siempre entra 50% teoría y 50% de la práctica. No sé si quieren preguntar algo más. No sé si fue Benjamín el que preguntó. ¿Te quedó claro?
No, yo pregunté, profe. Sí, me quedó claro bastante, creo. Profe, entonces va a haber para hacer cálculos también. No sé, mucho cálculo, no, creo que no. Profesor, hola, buenas tardes. Con respecto al tiempo, ¿no va a alcanzar una hora para hacer todo? Mira, estoy pensando en hacerlo en menos tiempo, la contestación de cada parcial. Sí, Es eso le iba poner a decir. las Para el preguntas. tema Estudian, le sobra. para el tema de los trabajos prácticos, por decir No, de la práctica que requiere de que lo analicemos, lo pensemos y lo resolvamos. no vas a hacer un práctico, no No, se no, no, puede. pero me refiero a la parte práctica de cuando 50% es teórico y 50% práctico, ahí seguro va a haber un cálculo, entonces vamos a requerir el tiempo. Tenemos que pensar, analizarlo y cosa que lo hagamos. No me voy a marcar así nomás de una la opción. Es mucho más fácil de lo que ustedes creen, así que no se preocupe. Profe, no, no sé, pero supongo así si ustedes nos piden un inventario, digamos. Está largo, pues. Estoy diciendo de que no es, no pueden hacer un práctico. Ah, bueno. Se preguntan, ¿no es cierto?, sobre inventario, cómo se realiza tal cosa, o directamente hay una pregunta y tienen las opciones y ustedes en función de eso van a marcar. Bueno, profe, gracias. No, de nada. ¿Y más o menos cuántas preguntas serían, profe? Y no sé, en una de esas son 10 de teoría y 10 de práctica. Miren que es un solo parcial para 11 temas, en el caso mío. No sé cuántas, cuántos prácticos son. Ya me 9. perdí. ¿9? 9, Bueno, profe. son 9. Así que Una hora casi. es súper suficiente. Si estudian, una hora les re sobra. Así Ok. que sí, depende de la cantidad de preguntas, va a ser el tiempo. Pero estudien. Profe, ¿y podría subir el resto de la teoría al Moodle? Porque me parece hasta plan No, ejecutivo la nada teoría más. no. Las teorías no, porque ustedes ya las escucharon, anotaron, así que no, no las voy a pasar. Profe, ¿y la nota se va a dar apenas termine el parcial? ¿Apenas se lo entregue? Sí, las notas, bueno, es Sí, automático, así van a- que el resultado sale cuando entregan, o sea, después que terminen todo, cuando pase la hora, ahí salen las notas de todos. ¿No viste los auriculares? Me los trae también la pieza. Bueno, podríamos empezar entonces con la clase. Voy a grabar. Cuando quiera, profe. Bueno, y después, ¿no es cierto?, de la clase, si tienen otras preguntas, continuamos. Van a hacer preguntas, ¿no es cierto?, referente a teoría y práctico, si quieren. Y también, ¿no es cierto?, sobre el parcial. Bueno, este es el último tema. Creo que es el tema 10, acá está, ¿sí? El tema 10. Y habla, ¿no es cierto?, de la restauración ecológica, que en el programa dice de cubiertas vegetales. Y con esto finalizamos entonces el programa para luego tener las consultas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué es restaurar.
En general, todos conocen la palabra porque de alguna forma, a ver, ahí está, de alguna forma, ¿no es cierto? Nosotros hemos mejorado cualquier cosa en la casa, por eso les dice que es reparar una pintura, puede ser una mesa, una silla, de las paredes, ¿no es cierto?, de la casa. Le da el ejemplo, ¿no es cierto?, de una escultura, de un edificio, o sea, mejorar algo que con el tiempo se va deteriorando, que es lógico, ¿no es cierto?, en cuanto a, puede ser las inclemencias del tiempo, entonces, o el maltrato. Entonces se hace una reparación, una mejora de algo. Eso es restaurar. Pero cuando estamos hablando de una restauración ecológica, ya estamos incluyendo a un ecosistema. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mejorar, ayudar a sistema a restablecerse, a mejorar o a retroceder, ¿no es cierto?, su situación, porque ha sido degradado, ha sido dañado o ha sido destruido. ¿Y por quién puede ser los ecosistemas degradados, dañados o destruidos? Y bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, es por distintos eventos que se pueden producir, distintos factores que ya vamos a ir viendo, que nos lleva a tener problemas, digamos, en cuanto a la composición específica en ese ecosistema y no solamente en la composición específica, sino también en la estructura y en la funcionalidad del ecosistema. Entonces, si nosotros queremos mejorarlo o retroceder en las etapas y volver a alguna de las etapas, ¿no es cierto?, anteriores, tenemos que realizar una restauración ecológica. Lógicamente nosotros acá le estamos dando mucho el punto de vista de la cubierta vegetal, ¿no es cierto?, o sea, de la composición específica. Pero no se olviden que un ecosistema no solamente es vegetación, sino también tenemos que incluir la parte de fauna. Y tiene que haber una armonía, ¿no es cierto?, entre los bióticos y los factores abióticos del sitio. Eso nunca se olviden. Nosotros hacemos más referencia a la cubierta vegetal porque estamos, ¿no es cierto?, en la materia de silvicultura. Y ustedes se van a fijar de que este tema es como un cierre de todo lo que se vio. Porque para restaurar van a necesitar hacer investigación, van a necesitar, ¿no es cierto?, hacer inventarios de distintos tipos, van a necesitar hacer estudios del lugar y ver, ¿no es cierto?, cuáles van a ser, hacia dónde vamos a llevar ese ecosistema que ha sido alterado, modificado, o degradado o destruido. Así que van, y ahí se aplican las distintas técnicas que ustedes vieron en las clases prácticas y en las clases teóricas. Así que por eso les digo que es como un cierre de todo lo que se vio en la clase, en, digamos, el programa, ¿no es cierto?, de silvicultura. Ahora, fíjense de que acá habla, ¿no es cierto?, de restablecer, de mejorar un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Entonces, si empezamos desde degradado, dañado y destruido, el efecto va hacia abajo. O sea, digamos,
En el caso de los ecosistemas degradados, lo toman como cambios graduales que pueden producirse. Por ejemplo, puede ser modificación de alguna composición específica, puede ser una modificación también en la estructura del ecosistema, o sea, en cuanto a determinados diámetros que dejan de existir, de especies valiosas. En cambio, ecosistemas dañados y destruidos son efectos mucho más graves. Entonces, en el caso ya de un ecosistema destruido, ya el daño es total, es, digamos, un daño donde se disminuye mucho la posibilidad de la vida. Entonces, digamos de que ha perdido ese lugar su capacidad productiva, un ecosistema destruido que tiende, ¿no es cierto?, muchas veces a llevarnos a lo que se conoce como una desertificación. Entonces, empezamos de ecosistemas degradados, que no serían tanto los cambios, sería mucho más fácil mejorar un ecosistema degradado que uno destruido. En uno destruido hay que, digamos, hay mucho gasto de energía, mucho gasto de dinero y entonces se complica más volver a lo que era antes, en algunos de los puntos, ¿no es cierto?, de lo que era ese ecosistema. Por lo tanto, siempre va a ser mucho más costoso y mayor el tiempo para poder llegar a lo que estamos buscando, a cumplir con nuestra finalidad de tener un ecosistema funcional. Entonces, reconvertir, como decimos, las áreas degradadas o los ecosistemas, como ustedes, o los sitios, es volver a condiciones anteriores, ¿no es cierto?, a los disturbios que han ocurrido, a condiciones históricas. Y ahora vemos cómo puede causarse, ¿no es cierto?, esa degradación. ¿Cuáles son las causas que provocan la degradación? No se crean de que la restauración es algo nuevo. Restaurar, ¿no es cierto?, viene de hace muchísimos años y donde se ha comenzado a realizar las restauraciones fueron en Europa. Porque ahí Europa, bueno, después sería la parte, ¿no es cierto?, de América del Norte, porque ahí fue donde primeramente se produjo la destrucción de los ecosistemas y especialmente, ¿no es cierto?, de los ecosistemas boscosos. Entonces ellos ya vienen hace muchísimos años, los europeos, tratando de reconvertir esos ecosistemas degradados. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas en todos lados son las mismas, predominan algunas más que otras, pero en general son las mismas. Si estamos hablando de causas, ¿no es cierto?, producidas por el hombre, decimos de que está la tala. Cuando hablamos de la tala o de la corta, lógicamente estamos hablando de una corta sin respetar, ¿no es cierto?, las normas ecológicas del sitio. Entonces no se hace manejo, directamente se corta por cortar, se corta por conveniencia económica o por lo que sea. Entonces, sin un criterio de utilizar alguna técnica, a lo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, sin manejo, directamente corta sin manejo. Porque el manejo, ustedes vieron que ustedes tienen que seguir pasos en función, ¿no es cierto?, al tipo de sitio donde se esté trabajando. En cuanto a otra causa, más que el pastoreo, porque si se hace un pastoreo es algo racional, sería un sobrepastoreo. Entonces, si estamos hablando de áreas boscosas donde se dejan los animales
libres, sin ningún tipo de manejo, sin ningún tipo de encierro, digamos, o acotación, los animales en el bosque, ¿qué hacen? No solamente comen plantas herbáceas y arbustivas, sino también que se alimentan de la regeneración de las especies arbóreas. Entonces eso va produciendo una disminución en la regeneración. No solamente que ramonea, que lo come, sino también produce el pisoteo de la regeneración, la destrucción y la compactación del suelo. O sea, fíjense en cómo vamos viendo no solamente cosas que corresponden a la parte de silvicultura, sino en sí a lo de la carrera, ¿no? O sea, en la parte de la necesidad de realizar un manejo para el pastoreo. Otro de los problemas grandes que ustedes lo están viendo actualmente son los incendios. Ustedes saben que la mayoría de los incendios, ya sean, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos, ya sean los que se producen o se produjeron en Grecia, los que se producen acá, ya sea en el sur del país, en Córdoba, en San Luis, en esos lugares, Neuquén, son todos, la mayoría son provocados por el hombre. No es de que, qué sé yo, de que se calentó un vidrio y se prendió fuego. Generalmente son por falta de consideración o falta de cultura, no sé, los incendios que arrasan grandes superficies y te llevan a la destrucción prácticamente total de los ecosistemas de ese lugar. Ustedes saben de que acá en el NOA, en el NEA también ocurre que en la época de agosto, más o menos, cuando empieza a levantar la temperatura, cuando corre el viento norte o el viento sonda, tienen la costumbre de prenderle fuego, ¿no es cierto?, a los pastizales. Y bueno, si hay no solamente se queman, ¿no es cierto?, los pastizales, los patos, sino también si es una zona boscosa, se queman los árboles. Antes también tenían la costumbre de quemar los pastos de las banquinas de las rutas. Eso era muy normal verlo. Y el fuego, lógicamente, no es que va a decir voy por la banquina y no me voy a meter en la zona boscosa. Entonces ellos iba lógicamente el fuego hacia las zonas boscosas y quemaban, ¿no es cierto?, los bosques que estaban aledaños a las rutas. Eso pasó cerca de Orán, cerca de Yuto, que se quemó grande superficie de bosques. Y lógicamente también tenemos, ¿no es cierto?, los desmontes, que ahora cada vez se realizan menos. Desmonte quiere decir cambiar un ecosistema donde hay monte, ¿sí?, donde hay un bosque, eliminarlo para poder convertirlo en otro tipo de ecosistema que puede ser agrícola o ganadero. Y muchas veces también los desmontes se realizan para la construcción de caminos, se realizan para la construcción de barrios, etcétera. En ese sentido, ¿no es cierto?, serían las causas que van produciendo las modificaciones en distintos grados de los ecosistemas. Y luego, bueno, decimos que pueden ser naturales cuando se producen los derrumbes de las laderas, que más me imagino que todos saben, y más hicieron, ¿no es cierto?, Cuenca, o lo verán también en Cuencas,
que se van produciendo el derrumbe de ladera donde caen hasta los árboles. O sea, de que las raíces no lo van a mantener eternamente al suelo, fijándolo al suelo, porque van disminuyendo la densidad arbórea y cuando se producen, ¿no es cierto?, por ejemplo, grandes lluvias, entonces se producen los derrumbes. Por inundaciones también, que arrastran con todo. O sea, tienen tanta fuerza, más por la pendiente que hay en nuestra zona, que son zonas montañosas, entonces arrastra con todo. O sea, se lava los ecosistemas en forma impresionante. Alguna vez pueden ocurrir incendios, incendios, ¿no es cierto?, naturales, que pueden ser por los rayos o por digamos, por algún material, ¿no es cierto?, que se produce un efecto de fuego. Bueno, están las tormentas, erupciones volcánicas que producen, ¿no es cierto?, también la recorrida de las lavas por superficies, por ciudades, por campos, modificando, ¿no es cierto?, toda el área. Y gracias a Dios que nosotros no lo tenemos por los huracanes. O sea, más o menos ese sería un resumen de las causas que van a producir la degradación. Ahí tenemos los eventos que pueden producir, ¿no es cierto?, la degradación, que les dicen que pueden ser discretos cuando ocurre una vez cada X tiempo, ¿sí? Y continuos cuando se producen en forma reiterativa, todos los años o cada X cantidad de tiempo. Los discretos puede ser un incendio, no sé, alguien no apagó bien el lugar donde estaban comiendo un asado y y el fuego, ¿no es cierto?, empieza a comer todo lo que hay, empieza a arder todo lo que hay y se va se quema grandes superficies, como es lo que ocurre normalmente. O alguien, ¿no es cierto?, con un fósforo prende, ¿no es cierto?, algo y una colilla de cigarrillo, lo que sea, y produce, ¿no es cierto?, un incendio. Eventualmente eso sería un evento discreto, o cuando se realiza un desmonte. Continuos, incendios reiterados. Entonces, todos los años, generalmente en la época del año, se produce la quema de pasturas, por ejemplo. O puede ser, ¿no es cierto?, en caso del pastoreo del ganado. Se lleva, ¿no es cierto?, en la época del año al ganado para que pastoreen en determinado lugar. O sea, son continuos. Los daños, lógicamente, pueden ser simples o múltiples. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un desmonte, ahí está, ¿no es cierto?, la topadora, es una sola causa, es un desmonte, es uno, es simple el daño. En cambio, pueden ser múltiples cuando tenemos una tala y luego, ¿no es cierto?, tenemos un incendio. O tenemos, ¿no es cierto?, la tala y tenemos también sobrepastoreo. Entonces serían múltiples, más de uno. Entonces siempre te conviene determinar bien cuál es, ¿no es cierto?, la causa que está provocando ese evento. ¿Qué entendemos por disturbio?
El disturbio es cualquier evento espacial y temporal discreto que altera la estructura del ecosistema. Ustedes ya conocen lo que es la estructura. Puede ser una estructura horizontal o una estructura vertical. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya están repasando eso? Del ecosistema, de la comunidad o de una población. Y modifica lógicamente los recursos, el sustrato o el ambiente físico. O sea, hay una modificación de lo biótico y de lo abiótico. Eso sería un resumen. Eso sería un disturbio. Acá, por ejemplo, se ven las laderas con sobrepastoreo. O sea, el ganado se lo deja libre, sin ningún tipo de manejo, y come lo que encuentra. Tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, especies que son invasoras, que van, ¿no es cierto?, ocupando el lugar de las especies nativas. Entonces van disminuyendo las especies nativas y como estas son más agresivas, son generalmente heliófitas, producen una gran cantidad de semillas, se adaptan a distintas condiciones del sitio, entonces van proliferando. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos el sereno y esta, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Esa que hay en la UNSA también, se me fue el nombre en este momento, ya me voy a acordar. ¿El olmo no es, profe? ¿Cuál? ¿El olmo no es? No, el olmo no, el espinudo, que le dicen espinillo también, o le dicen espina de corona negra, algo así. Ya me fue el nombre. Entonces son especies, por eso siempre hay que tener cuidado cuando se va a introducir especies. No solamente acá ponemos mucho de vegetales, pero no se olviden también de que pueden ser especies animales que luego va a afectar sobre la fauna del lugar. En el caso del castor también es una especie, ¿no es cierto?, que se hizo plaga en el sur y trae distintos tipos de problemas. Quiero acordarme el nombre de la especie. No, bueno. Ahora, fíjense, acá tenemos un sistema de coordenadas. Y si les queda duda, chicos, me preguntan, ¿no? No me dejen hablar tanto. Aunque sé que después vamos a tener una hora para preguntas, pero lo mismo. Fíjense, en este eje estamos acá, ¿no es cierto?, teóricamente el 0 y acá el máximo. ¿El máximo de qué? Un máximo puede ser en cuanto a biomasa, en cantidad, ¿no es cierto?, biomasa. En cuanto a estructura, la mejor estructura que puede representar el ecosistema, o de producción, siempre un máximo, de lo mínimo a lo máximo, de lo menor a lo mayor. Y en el eje horizontal habla de biodiversidad. Si estamos hablando de biodiversidad, no solamente estamos hablando de vegetales, sino también de animales, ¿no? Yo les recuerdo, aunque nosotros hacemos hincapié más en la parte de la vegetación. Entonces, digamos, de la menor biodiversidad, o 0 de biodiversidad, ¿no es cierto?, a lo máximo que puede haber en cada ecosistema. Si vamos a comparar, no sé, una biodiversidad de una selva o de un bosque húmedo con un semiárido, el bosque húmedo tendrá mayor biodiversidad, ¿no es cierto?, que un semiárido. Entonces, si tenemos ahí los ecosistemas, que va a ser el ecosistema de referencia, el ecosistema original,
O sea, puede ser antes de que se haya producido esa modificación, esa alteración, o un ecosistema histórico, porque lógicamente puede ser que ya no exista ese ecosistema. Entonces, por eso hablamos de un ecosistema histórico y uno emergente que está surgiendo. Entonces tenemos una máxima biodiversidad en función, ¿no es cierto?, a ese ecosistema, ese sitio donde se encuentra el ecosistema, y lógicamente tendremos una determinada cantidad de biomasa, la estructura o la producción, lo que estemos viendo. A medida que nos vamos bajando, ¿sí?, y vamos a la intercepción de los ejes, vamos a ir disminuyendo la biodiversidad. O sea, lo estamos afectando a este ecosistema. O se afectó, ¿no es cierto?, lógicamente. De acuerdo a dónde se encuentre dentro de esta línea, digamos, el ecosistema, va a tener su grado de afección. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, sistemas degradados o ecosistemas muy degradados. Si un ecosistema muy degradado, ya casi no tenemos biodiversidad, sino está la composición específica es de 2 o 3 especies, por ejemplo, y lógicamente baja la estructura, es digamos muy deficiente, que no apenas se mantiene, ¿no es cierto?, el ecosistema. Entonces, de acuerdo a entonces ahí vamos a hacer una restauración ecológica. Entonces, volveremos a si estamos en esta situación, o estamos acá, volvemos al ecosistema original, volvemos al ecosistema histórico emergente, o podemos, ¿no es cierto?, buscar un ecosistema intermedio. Todo va a depender a nuestros recursos. O sea, digamos hasta dónde vamos a llegar. Un ecosistema tan pobre, muy degradado, conviene, ¿no es cierto?, realizarle una restauración ecológica, volver al sistema original, o en una de esas nos conviene, ¿no es cierto?, cambiar y armar otro ecosistema. Y cuando estamos hablando de modificar un ecosistema, ¿cómo lo podrían hacer ustedes? Piénsenlo en función de los bosques. Estamos, ¿no es cierto?, acá, en ecosistemas que están degradados. Puede ser, ¿no es cierto?, de que ya quedan muy pocos árboles, sin valor económico. Estamos en un bosque muy pobre. No se puede realizar, lógicamente, una regeneración natural. No conviene en una de esas realizar otro sistema, aplicar otro sistema silvicultural para mejorarlo y llevarlo a lo que era antes. Sería mucho gasto, por ejemplo, de plata, se demoraría mucho tiempo. ¿Qué propondrían ustedes? Plantar especies de crecimiento rápido. Bueno, ese sería un nuevo ecosistema. Entonces, por ejemplo, tengo mi finca, ya está totalmente degradado lo que era el bosque nativo, y voy a recurrir, ¿sí?, a implantar especies exóticas o nativas, pero no voy a ir, ¿no es cierto?, el ecosistema original. Entonces voy a hacer un cambio económicamente. Digo, bueno, me conviene plantar eucaliptus porque quiero tener producción, ¿no es cierto?, de postes.
Entonces estoy haciendo lo que dice acá una reclamación. Estoy cambiando un ecosistema por otro. Pero a mí me va a convenir, ¿no es cierto?, por la producción que voy a obtener. O pongo una especie porque necesito tablas para hacer cajones. O pongo, ¿no es cierto?, en ese sitio tona ciliata porque quiero hacer muebles. Entonces estoy cambiando el ecosistema que ya estaba degradado, ¿sí? Estoy cambiando el ecosistema y voy a uno nuevo, que eso ya lo vieron ustedes. Entonces cambio el sistema silvicultural de lo que era, ¿sí?, de lo empobrecido que estaba, para llegar a una plantación, a una forestación con un determinado fin, ¿sí? Puede ser ese fin económico, puede ser ese fin de protección, ¿sí? Así que va a depender de las condiciones del sitio, qué especie puedo colocar. Eso ya lo han visto ustedes. En una de esas, el ecosistema que yo tengo no está tan alterado, ¿sí? Entonces todavía tiene algunas especies de valor económico, pocas, pero si yo quiero realizar, ¿no es cierto?, un manejo silvicultural y aplicar, por ejemplo, una regeneración natural, no me va a dar, porque son tan pocas las especies de valor económico que hay en el sitio que no voy a tener, ¿no es cierto?, una producción desde el punto de vista económico buena, ni siquiera voy a lograr producir una regeneración de especies valiosas. Entonces, ¿a qué puedo recurrir? ¿A qué otro sistema silvicultural puedo recurrir en ese caso? Estoy esperando respuestas. ¿Puedes repetir el escenario, profe? Tengo un bosque, ¿no es cierto?, degradado. Ustedes saben que para nosotros un bosque degradado es un bosque que carece de especies valiosas, carece o tengo muy poca densidad de esas especies, la estructura es deficiente, ¿sí? Tengo representados algunos diámetros nada más de esas especies, en las cuales no puedo aplicar digamos, una regeneración natural. ¿Por qué? Porque si tengo que cortar, voy a cortar especies sin valor económico, muy pocas de valor económico, que no me va a ser redituable. No se va a producir una regeneración, ¿no es cierto?, natural de especies valiosas, porque son tan pocas, en una de esas no están, digamos, los diámetros adecuados para que se produzca la regeneración natural. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dentro de los sistemas silviculturales que ustedes vieron, ¿cuál podrían aplicar? ¿Qué solución le darían ustedes como ingeniero a ese bosque? ¿Un enriquecimiento, profe? ¿El método por faja? Muy bien, puede ser un enriquecimiento, ¿sí? Entonces podemos, bueno, veremos la técnica, lo haremos por faja. Ustedes saben que la faja siempre es más conveniente porque es más fácil para realizar después los tratamientos silviculturales. Entonces puede ser que vamos, ¿no es cierto?, a mejorarlo desde ese punto de vista. O sea, a nosotros nos conviene que aumentar la producción de ese bosque. No se olviden de que silvicultura estamos siempre viendo la parte económica y la parte ecológica.
Entonces, con eso vamos a mejorar la producción de ese bosque, vamos a mejorar la estructura del bosque, ¿sí? Y lógicamente vamos a tener un aumento en la biomasa. Entonces, de acuerdo al grado, ¿sí?, de daño que tenga el ecosistema, vamos a tener que actuar. ¿Ahí les queda más o menos claro? Ahora, si nos acercamos al ecosistema original, ¿sí?, vamos a ver cuánto nos cuesta llegar a ese ecosistema original. En una de esas a mí no me conviene desde el punto de vista económico llegar a ese ecosistema original, sino detenerme en alguna de las etapas de desarrollo de ese bosque. Entonces, o sea, hay que hacer un estudio. No es cuestión de decir, ay, acá faltan arbolitos, vamos a plantar esto. Ni siquiera saben qué especie eran las que habían anteriormente, ni para qué lo están haciendo. ¿Sí? Más o menos le queda claro lo que es, ¿no es cierto?, una restauración. ¿Le va cerrando más o menos los conceptos? Sí, profe. Bueno, y fíjense de que estamos aplicando, como les voy diciendo, cosas que ya vimos de la parte de silvicultura. Y no solamente de silvicultura, sino de otras materias. Entonces acá les hablan, ¿no es cierto? Fíjense, luego de que hubo un daño en un ecosistema, tenemos dos tipos de restauración ecológica, una pasiva y una activa. Hablamos de pasivas cuando en general no interviene el hombre. Y activa es cuando se aplican las técnicas de manejo. O sea, activa porque el hombre es el que va a ayudar a mejorar ese ecosistema. Entonces, pasiva, acá le habla de una regeneración natural. ¿A qué hace referencia? Como no interviene el hombre, entonces podemos acotar el lugar, cerrar el lugar donde necesitamos restaurarlo, necesitamos mejorarlo. Entonces cerramos el sitio, evitamos que se produzca, ¿no es cierto?, el disturbio, porque ya lo tenemos individualizado cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un sobrepastoreo? Bueno, tengo que sacar los animales de ese lugar. Cierro, alambro. Entonces evito que vuelvan, ¿no es cierto?, los animales a ese sitio, a comerse la regeneración, a compactar el suelo, a realizar pisoteo. Entonces dejo que el sitio vaya actuando en forma natural, se vaya mejorando, ¿no es cierto?, porque siempre vamos a encontrar algunas especies que tiran sus semillas, se va regenerando. En una de esas ahí no me interesa a mí la producción, entonces solamente puede ser un ecosistema para, de protección para determinado sitio o para mejorar por otro motivo. Entonces, no interviene el hombre, solamente, por ejemplo, eliminar el disturbio, siempre tenemos que eliminar el disturbio, que es lo que causó el problema, y dejar, ¿no es cierto?, que naturalmente se vaya regenerando, se vaya mejorando, se vaya restaurando, ¿no es cierto?, el sitio o el ecosistema, como hablan. Entonces puede ser una colonización natural y espontánea sin intervención del hombre, ¿no es cierto? ¿Ves? Proteger el sitio de futuras perturbaciones. O sea, protegerlo, podemos cerrar, podemos evitar. Si es un área donde se quema, tratar, ¿no es cierto?, de controlar en la época que se producen los incendios,
poner gente para evitar de que produzcan, que quemen el lugar. Ahora, si es en forma activa, ya directamente vamos a aplicar algún sistema silvicultural, vamos a aplicar no solamente un sistema, sino puede ser alguna técnica de manejo en función del daño que se produjo en ese ecosistema. Y ahí tendremos que analizar qué es lo que nos conviene. Por ejemplo, cambio de la composición específica para acelerar, ¿no es cierto? En sí, mientras trabaja el hombre, lo que está haciendo es acelerar la recuperación de esas superficies. O sea, con algunas técnicas de manejo vamos a tratar de posibilitar la restauración de ese sitio. Ahora, ¿cuáles pueden ser los sitios, ¿no es cierto?, que se van a restaurar? Lógicamente nosotros más apuntamos a zonas boscosas, pero acá les doy, ¿no es cierto?, un pantallazo para que abran sus mentes y piensen de que pueden ser, por ejemplo, zonas adyacentes a los ríos, que muchas veces están totalmente alterados, de arroyos, las banquinas o los bordes de los caminos con pendiente. Podemos restaurar, ¿no es cierto?, los humedales, suelos contaminados, erosionados, minas abandonadas. No sé si estoy yendo rápido, ustedes me avisan, ¿no? Áreas urbanas, ¿sí?, alrededor, o las mismas, ustedes vieron que las ciudades con parques, con cinturones verdes quedan hermosos. Entonces también se pueden restaurar áreas urbanas. Que está también, no sé, la silvicultura urbana, ¿sí? Campos o plantaciones abandonadas, esos son los ecosistemas agrícolas que se abandonaron, y bueno, se puede, ¿no es cierto?, realizar una restauración, una recuperación de esas áreas. Áreas de amortiguación cercanas a áreas protegidas, o sea, de áreas de parques nacionales, de reserva, todo lo que va alrededor de las mismas quiere decir, por eso hablan de áreas de amortiguación, hábitats de especies raras, endémicas o en peligro, ¿no es cierto?, de extinción, corredores biológicos. Ese es el gran problema que tienen, ¿no es cierto?, los animales, porque se produce la fragmentación de los bosques, entonces van quedando pedazos, digamos, separados, y no tienen cómo los animales ir de un sitio al otro. Entonces, por eso muchas veces se trata de dejar porcentajes de superficies boscosas como corredores biológicos. Bueno, ahí al último están, ¿no es cierto?, los bosques degradados, que ya hablamos más, que es lo que más estamos hablando. Lógicamente, si yo tengo que restaurar, como yo les decía, no es cuestión de ir y poner las plantas que tengo en mi casa, o ir y comprar algunas especies en algún vivero y voy y las implanto, sino de que tengo de que estudiar, ¿no es cierto?, cómo era ese ecosistema antiguamente, antes de que se haya producido el disturbio, porque puede ser de que el disturbio fue hace 2 años, 3 años, pero puede ser que el disturbio fue hace muchísimos años, que ustedes no han visto cómo era ese ecosistema o ese lugar antiguamente. Entonces ustedes tienen que buscar
de distintas formas, que ya lo vamos a ver, para saber qué es lo que había antes, cómo era ese lugar, para tratar de llegar, acá estaba, ¿se acuerdan? Al ecosistema original o histórico. Entonces vamos a realizar vamos a utilizarlo a ese ecosistema que nosotros necesitemos, al cual vamos a llegar, como un modelo para planificar el proyecto de mejora de ese sitio o de ese ecosistema. Y también nos sirve para hacer su evaluación. Ese sería un ecosistema de referencia con el cual se va a trabajar. Es un sitio verdadero, puede ser de que tengo áreas degradadas y tengo áreas que no han sido degradadas porque eran inaccesibles o porque quedaron áreas en lugares donde los dueños, por ejemplo, no hicieron ningún tipo de intervención. Entonces ese sería un sitio verdadero. Si no hay un sitio verdadero, bueno, tendremos que empezar a buscar en bibliografías para ver, ¿no es cierto?, cómo era antes, por eso les habla de descripciones o ambos casos. Conviene tener más de una referencia, ¿sí? Porque en una de esas uno nunca sabe cómo, si alguien redactó algo, uno no sabe si realmente era así en ese momento, hasta qué punto fue así. Entonces hay que buscar varias bibliografías para poder tener, ¿no es cierto?, puntos de referencia. Entonces acá fíjense en de que unos de los testimonios pueden ser de los antiguos pobladores. O sea, acá le está marcando ellos te van a contar, ¿no es cierto?, los viejos de esos lugares, cómo era antes. Entonces va a decir, acá había esta especie, los animales, cazábamos y hacíamos tal cosa. Entonces ustedes van a ir de ahí teniendo una idea de, en función de la edad del hombre y lo que le va contando, entonces esos testimonios que ya pueden ser orales o pueden ser escritos, entonces ustedes van teniendo una idea de cómo era ese ecosistema. Fíjense en que también le hablan de las imágenes aéreas. Entonces las fotografías aéreas también te pueden ayudar más o menos para ver años atrás cómo era el sitio. Acá está haciendo referencia a un sitio en especial, pero yo le estoy hablando, ¿no es cierto?, en general. Acá están las áreas relictas, o sea, las áreas que han quedado porque en ese momento eran difícil de modificarla, no hubo acceso a esas áreas y entonces eso nos puede servir para, como viene a ser un sitio verdadero. Bueno, ahí les habla de los relictos de árboles grandes de 1,30 m de diámetro, en fotografías, ¿sí?, en los libros muchas veces, ustedes pueden encontrar fotografías y se ven, por ejemplo, en la yunga, cedros, ¿no es cierto?, de diámetros impresionantes, que lógicamente ahora ya ustedes no lo van a encontrar. Ahí está, ¿ves? Las descripciones, donde ustedes van a ir a buscar, ¿no es cierto?, descripciones ecológicas, mapas. Antes se realizaban muchos los mapeos y se iban separando lugares donde habían determinadas especies, o sea que se realizaban estratificaciones, y eso te puede servir para saber, ¿no es cierto?, qué especies eran las que había. Listado de especies de los sitios, todo, ¿no es cierto?, lógicamente va a ser antes del daño.
Ahí están las fotografías históricas y recientes, fotografías aéreas, bueno, terrestres, remanentes de sitios a restaurar, las descripciones ecológicas o listas de ecosistemas similares e intactos, versiones históricas escritas o historias orales, evidencias, ¿no es cierto?, ecológicas. Bueno, ahí ya directamente muchas veces se necesita remover el suelo, hacer observaciones para ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, registros de polen, de qué especies son el polen que se encuentra, semillas también se pueden encontrar en capas de los suelos enterrados. Entonces, todo eso te va dando una idea de las especies que habían en determinado momento. Estudios de anillos de crecimiento, ahí te pueden indicar, ¿no es cierto?, también cuando hay fuego, se produce una quema, ¿no es cierto?, generalmente del duramen, y cuando ustedes cortan los árboles pueden determinar cuándo fue un incendio y puede ser, ¿no es cierto?, el disturbio que causó esa modificación. Entonces, si tenemos que hacer un resumen de todo lo que venimos así hablando, podemos decir que hay que realizar un estudio integral. No es cuestión de ir y poner, ¿no es cierto?, el arbolito que tenemos o lo que nosotros nos conviene. A lo sumo que hagamos una modificación del ecosistema. Ese estudio tiene que ser tanto del área degradada, ¿no es cierto?, como del área de referencia. Ya sea, si la tenemos, ¿no es cierto?, in situ, al área de referencia, tenemos que realizar los estudios, se harán los inventarios y se verán, ¿no es cierto?, las especies que hay, la cantidad que hay de especies, la densidad, no solamente de especies arbóreas, sino también, ya les dije, animales, la parte arbustiva, la parte herbácea, se estudia todo. Y lógicamente vamos a estudiar el área degradada, nuestro sitio, que va a estar en función, estudiaremos, ¿no es cierto?, el suelo, el relieve, si hay algo de vegetación, qué es lo que hay. En una de esas nos conviene mantener determinada vegetación que luego nos puede ayudar a mejorar la condición o sirve para proteger, ¿no es cierto?, las especies que vamos a colocar. Entonces, tenemos que realizar el estudio del área degradada y el del área de referencia, tanto a nivel, ¿no es cierto?, como factor de sitio, ¿sí?, los factores físicos que ustedes lo vieron, que no les voy a decir cuáles son, los edáficos, los climáticos, ¿no es cierto?, el relieve, las pendientes, las exposiciones, o sea, todo tienen que tener estudiado de ambas áreas. Y lógicamente la vegetación que realizarán, ¿no es cierto?, los inventarios que también lo ven en la materia. ¿Has visto cómo vamos cerrando, ¿no es cierto? Todo lo que se vio, ¿no es cierto?, en la materia se va aplicando acá. Y bueno, en función a lo que tenemos, en función a lo que queremos llegar, ¿no es cierto?, con ese ecosistema, con ese sitio, bueno, veremos qué vamos a hacer. En una de esas ya tenemos determinadas las especies que que vamos a implantar en el sitio o que vamos a hacer una siembra. ¿Qué nos conviene? Realizar una siembra ir con las semillas, las buscamos, ¿no es cierto?, del área de referencia. Siempre tenemos que tratar que el área de referencia sea lo más cercana posible al lugar donde vamos a mejorar el sitio, o sea, el área degradada. De ahí podemos recolectar las semillas
y para eso hay que estudiar, ¿no es cierto? Hay que saber cuál es el momento de recolectar las semillas según las especies, lugar en función del sitio. Todo lo que ustedes vieron en el práctico de semilla tienen que aplicarlo acá. Y realizar, ¿no es cierto?, directamente una dispersión. Lo harán en forma de surco, harán directamente boleo, depende, ¿no es cierto?, también del tamaño del área donde ustedes van a trabajar. Entonces, en una de esas no me conviene, ustedes piensan que es muy riesgoso realizar la siembra directa, entonces voy a realizar la producción de los plantines. Para producir, ¿no es cierto?, los plantines, bueno, estudié, ¿no es cierto?, en el práctico de silvicultura cómo se hace un vivero. Bueno, voy a aplicar, ¿no es cierto?, mis conocimientos de vivero. Y voy a realizar, ¿no es cierto?, los almácigos, donde voy a realizar la siembra de las semillas. Tengo lógicamente que conocer cómo va a ser la producción, ¿no es cierto?, de esos plantines. Luego pasaré, ¿no es cierto?, a la parte de cría de esos plantines, y luego lógicamente la etapa de justificación, donde le voy quitando de a poquito los cuidados a esos plantines, para que cuando lo vayamos a implantar no sufran tanto, estén más acostumbrados, ¿no es cierto?, a vivir del agua de lluvia. Entonces, todo eso ustedes ya lo vieron. Y si hablamos ya de una plantación, vieron ustedes cómo se realiza una plantación. O sea que también saben la metodología para realizar, ¿no es cierto?, la plantación, ya sea, ¿no es cierto?, de especies nativas, y es la que vamos a tratar de mejorar, ¿no es cierto?, esa área degradada con especies nativas, o si vamos a convertirlo, ¿no es cierto?, en otro tipo de ecosistema donde vamos a colocar especies exóticas. Acá en un curso que hicimos también con Joana, de Adriana Rovere, ella daba, ¿no es cierto?, unos lineamientos para desarrollar y administrar un proyecto de restauración. O sea que es algo general. No crean que les voy a pedir algo así, ¿no? Esto es para que ustedes lo tengan, lo vayan anotando, y tengan, ¿no es cierto?, más o menos los pasos que deben seguirse para realizar un proyecto de restauración. Si vamos a los puntos generales, decimos que tenemos la planificación, ¿no es cierto?, de la planeación del proyecto, donde vamos lógicamente a identificar el sitio que vamos a realizar la restauración, vamos a fijarnos las metas, los objetivos, identificar las condiciones del sitio, la fuente de perturbación, qué es lo que hizo que se modifique ese sitio, qué duración tendría el proyecto, o sea que es juntarse con distintos profesionales y ver, ¿no es cierto?, ir armando, planeando el proyecto. Otro punto que sería, ¿no es cierto?, para realizar un proyecto pueden ser determinar las tareas preliminares. ¿Cuál va a ser el equipo de trabajo? Y lógicamente que va a estar en función, ¿no es cierto?, a la necesidad de ese sitio, a los objetivos, hasta dónde queremos llegar nosotros. Entonces tenemos que buscar un equipo de trabajo, fulano, sutano, mengano, son los que van a trabajar. Y como para todo se necesita plata, hay que buscar, porque no es barato ir y buscar, por ejemplo, semillas para poder realizar
los plantines o para ir y hacer una siembra directa, o sea, in situ, hay que tener plata. Y les puedo asegurar de que no va a ser para un año, o sea que son para varios años. Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, cuánto va a ser el gasto, que se va a incurrir, buscar, ¿no es cierto?, un presupuesto, buscar la información básica, quiénes van a ser los encargados, ¿no es cierto?, de ir buscando información de referencia de ese sitio, un sitio parecido, si existe o no, o directamente habrá que ir a fotografías o a bibliografías. Y siempre algo muy importante que no se deben olvidar siempre es la participación, ¿no es cierto?, de la comunidad que hay en el lugar. Depende de las características. Si una finca cerrada no es tanto el problema, pero si son lugares abiertos, comunes, siempre es necesario hacerla participar, ¿no es cierto?, a la gente del lugar. Tienen la planificación, ¿no es cierto?, ya de la intervención. ¿Cómo es que se va a realizar? ¿Cuáles van a ser los protocolos? Mira, ahora que están de moda con los protocolos, ¿no es cierto?, cómo se va a ir evaluando lo que se está haciendo, se hará cada X cantidad de meses, una vez por año, cuál va a ser, ¿no es cierto?, porque hay que ver si hay una evolución o no, el monitoreo de cada uno de los objetivos que se fueron fijando, de las metas que se fueron fijando. Y bueno, se harán estudios del sitio, luego, ¿no es cierto?, eso nos llevará, por ejemplo, un año, o nos llevará 2 meses, 3 meses, dependiendo, ¿no es cierto?, de la superficie del lugar, de las etapas que vamos a realizar, etcétera. Acá hablamos ya de las tareas de intervención, de lo que se va a hacer, la delimitación del área a intervenir, ¿sí? Muchas veces, si no son áreas tan extensas, les conviene cerrar las áreas para evitar, ¿no es cierto?, que la gente entre al lugar y produzca daños, porque eso siempre ocurre, o los mismos animales del lugar van produciendo daños a lo que ustedes están tratando de mejorar, o lo que ustedes colocaron. Si colocaron plantines, muchas veces va la gente y empieza, ¿no es cierto?, a cortarlos, a dañarlos. Bueno, los monitoreos, el acondicionamiento del lugar, la siembra, la plantación, etcétera, todo lo que se va a realizar en ese sitio. Luego, una vez que ya se hicieron las mejoras, se fueron haciendo, hay que ir y ver, no es cuestión de colocar semillas o de colocar plantas y volver dentro de 20 años. No, aquí hay que ir en forma periódica, ver qué necesita, qué tratamientos silviculturales se tendrán que realizar, reponer, ¿no es cierto?, lo que se murió, lo que dañaron, lo que desapareció. Entonces hay que hacer tareas de protección, tareas de mantenimiento. Y lógicamente lo último es la evaluación, evaluación periódica, como ya dijimos, del proyecto, y evaluaciones finales, el manejo adaptativo para alcanzar las metas, la comunicación y divulgación a la comunidad. La comunidad tiene que participar y tiene que saber lo que se está haciendo y hacia dónde estamos yendo. Entonces, la comunidad va a ser participativa del proyecto y lo va a tomar como algo, ¿no es cierto?, de ellos, que a ustedes les conviene, porque va a ser también mano de obra del lugar. En sí, eso sería lo que vamos, yo creo que la última, sí. Esto es, ¿no es cierto?, lo que vemos de la restauración de cubiertas vegetales. Me imagino que ustedes han visto que hace mucho referencia a todo lo que se vio, ¿no es cierto?, en la cátedra.
y hay actividades también de, lógicamente, tareas de otras cátedras. Fíjense en la evaluación de proyectos o realizar, ¿no es cierto?, proyectos, también la parte del manejo de fauna, que eso es muy importante, que otra materia que ustedes la ven, manejo de cuenca, porque esto también se puede realizar a nivel de cuencas. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre el tema que estuvimos viendo, si quieren preguntar. O si quieren hacer directamente, sacarse dudas de lo que estuvieron estudiando. Tenemos 45 minutos, así que ahora hablen ustedes. Profe, ¿puede volver a la diapositiva de la finalidad de lo que es la restauración? Era la diapositiva 2, creo, que no llegué ni a copiar nada. ¿Eso? Sí, eso, gracias. Profe. Espero preguntas, chicos, ¿no? Federico Abraham, ahora que te estoy viendo acá, ¿te quedó claro la pregunta que me hiciste? Sí, sí, profe. Bueno. Profe, Sí. ¿puedes subir una diapo? ¿Cómo? Sí, puede ir a la diapo número 28. ¿28? Sí, la anterior es. Esa. Sí, gracias. Profe, Sí. ¿ya tienen alguna fecha prevista para el taller o todavía no se sabe nada? Digamos, yo sé por algún comentario que en mayo querían volver, ¿no es cierto?,
a las partes prácticas, pero no hay nada seguro, no hay nada todavía, digamos, informado por la universidad y más que eso por la facultad, ¿no? Porque en sí tiene que ser la universidad que autorice el ingreso y que se den, ¿no es cierto?, determinadas actividades y luego tomar en cuenta cada facultad. Pero no se sabe todavía. Está muy lento eso. ¿Qué no tienen duda ustedes, chicos? Ah, no sé, yo ya cambié. ¿Profe? No sé si... ¿El árbol Sí. ese que está en Aunza era Gleditsia armorfoide o no? No es la Gleditsia amorfoide, es la otra Gleditsia. Que esa es la invasora. La amorfoide es, digamos, la que está, ¿no es cierto?, en transición. Así que es una Gleditsia. Acacia ¿Ya negra le tanto? llaman. Esa, acacia negra, sí. Ah, perfecto. Esa es la otra invasora, digamos. Les voy cambiando la diapositiva, así si ustedes necesitan copiar, van copiando, ¿no? ¿Ustedes ya están estudiando algo o no? No, profe. Pasa que no, pasa que esta semana era finales y yo rendí, y ayer rendimos legislación. Y y venimos con prepar también todos los días y se ha complicado un poquito Silvi. Pero ya al fin, esta noche ya agarro Silvi, profe, Bueno. seguro. Así que ya el Sí, lunes me voy a porque hacer consulta. para que no tengan duda me parece raro, por eso les No, preguntaba. seguro hay dudas muchas siempre. El lunes. Yo el otro viernes a las 6, ya directamente damos consulta, ¿no? Ah, eso quería saber. El viernes que viene sería consulta que no, porque yo creo que ahí varios ya vamos a estar con varias dudas. Sí, me imagino, porque sí, ¿no? Sí, digo, no, sí. Cercano. Van a estar cercano ya al parcial. Profe, una pregunta. Yo sé que usted no quiere, pero ¿por qué no sube las diapos? En el módulo están hasta la unidad 6, creo. Claro, profe, eso es lo que no entiendo. Porque yo anoté algunas cosas nomás, pero no todo es lo más relevante, porque quisiera hacer todo un ojeado para ver bien, para estar seguro. No, porque ustedes están escuchando la clase y van haciendo las anotaciones. Si tienen duda de algo, pueden entrar a internet y buscar. Y Profe, ¿y tiene alguna cartilla para pasarnos? No tengo yo cartilla. Lo que está, ya debe estar, a ver, Joana, debe estar, ¿no es cierto? Ya publicada lo que tenemos. Las cartillas profe, de y los la prácticos grabas. están, sí, en el grupo de Facebook. Que no es solo práctico, porque son teóricos prácticos, ¿no? Claro, teóricos prácticos. O sea, en la parte Profe, teórica de los prácticos. profe, ¿y las grabaciones dónde las sube? ¿O no las sube? ¿O son para ustedes? No la subo. Claro, eso le iba a preguntar al profe porque veo que está grabando. Sí, ¿No las sube? no la subo. Me acuerda que tengo que dejar de grabar. Ah, bueno. Profe, ¿qué hace con esa grabación?
Miren que ustedes tienen que estudiar toda la materia, ¿no? Así que preocúpense y pónganse a estudiar. Y no solamente la teoría, sino también el práctico. Profe, ¿Sí? hoy avisé en Facebook, pero les aviso por acá que tienen que estar todos matriculados en el Moodle para poder rendir el parcial, así que si es que hay alguno que todavía no se matriculó, ténganlo en cuenta, porque si no, no van a poder rendir el parcial. Bien, muy buena esa información. Profe, o sea que no, tenemos que entrar al Moodle, nada de Zoom, o cómo es. Va a ser por Moodle. Ah, de 10. Bueno, profe, yo me voy retirando porque no voy a estudiar. Nos vemos. Bueno, ponete a estudiar, ¿no? Sí, profe, chao. Chao, suerte. Profe, ¿los prácticos se entregan cuando volvamos a presencialidad? ¿Para los talleres? O... Sí, los prácticos se entregan cuando estén por rendir el final. Bien, profe. Gracias. Ah, profe, entonces directamente para el final, eso es lo que yo le había preguntado el otro día en la práctica con respecto a los TP. Y usted dijo que para el taller lo tengamos listo. Pero eso es que Y la idea es que apenas cuando finalicemos la materia, ustedes tienen que tener finalizados los prácticos. Por eso se dan cada semana. No es que esperen a rendir o a finalizar para recién hacerlo. La idea es que terminamos el lunes y el viernes ustedes tienen que tener todos los prácticos realizados, porque si no, ¿de dónde van a estudiar para rendir el parcial? Sí es condición para finalizar que presenten la carpeta, pero los tienen que tener hecho antes. claro. ¿Y tienen alguna novedad con respecto al taller o todavía nada? ¿Novedad respecto a fechas o qué? Claro, para volver al taller. ¿Cuándo sería Lo que el caso de que explicaba la volvemos? profe recién. Lo que explicaba recién la profe, no hay nada concreto. La cátedra se adecúa a lo que dice la facultad y la facultad se adecúa a lo que dice la universidad. Así que están los protocolos presentados, pero no hay nada concreto, no podemos asegurarle nada. Bueno, no sé entonces si van a preguntar algo o terminamos acá. No sé, digan ustedes qué van a hacer. Yo les voy pasando las diapositivas por si les quedó algo por completar.
Bueno, entonces creo que vamos a terminar la clase. Ya que no hay dudas, no sé si están copiando de las diapositivas. Veo que ya se están yendo. Así que daremos por finalizada la clase y nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. Profe, gracias. Bueno, anoten las dudas, chicos, para que sea más fluido, ¿no? Si no vamos a estar ahí esperando, se va a alargar mucho. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo viernes. Vamos, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Estudien. luego. Bueno. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Un beso. Chao.